Regresamos en Camino a los Pinos, analizando la vida y el momento histórico del presidente Plutarco Elías Calles. Álvaro Obregón es presidente, luego es presidente Plutarco Elías Calles. Es ese movimiento del Grupo Sonora, ¿no? de esa, digamos, decisión de acaudillar el poder por tres hombres, de la Huerta, Obregón y Calles. Mantienen el poder en ese periodo de 4 años cada uno. Termina Obregón, viene Calles y quiere Obregón reelegirse. Y es ahí donde viene este momento de quiebre de los procesos de sucesión presidencial. Asesinan a Obregón y el culpable sospechoso es Plutarco Elías Calles. Efectivamente, tenemos que contemplar el enorme problema que representó para Plutarco Elías Calles, ya presidente de la República. Apenas en el año de 1926, prácticamente un año después de asumir la presidencia, recibe noticias de su amigo, hermano político Álvaro Obregón, donde le manifiesta inquietudes por regresar al poder. Obregón había sido presidente antes, todavía el principio de no reelección no estaba categorizado en términos absolutos y no se podía hacer en forma alternada, ¿no? Exacto. Para Calles fue un gran problema eso. El manejo de su relación con el general Obregón ciertamente no fue fácil. Obregón era la estrella de los tiempos, eso sin duda. Y Calles era el constructor, Calles era el gobernante. Pero, como bien sabes, el huracán de la época se llamaba Álvaro Obregón. No ha habido en la historia de México una figura con más fuerza popular que la de Álvaro Obregón. De pronto Obregón manifiesta inquietudes de regresar y se manifiestan las resistencias, especialmente del sector obrero. Luis Morones, el entonces líder máximo de los obreros mexicanos, manifiesta abiertamente su oposición ante Calles. Y eso, a la muerte del general Obregón, lo coloca en la mira de la sospecha, la relación que él tenía con Morones. Cuando Calles se apersona a donde estaba tendido el cadáver del general Obregón, las miradas con que él se enfrenta son las de los obregonistas, muchos de ellos sus aliados políticos y uno de ellos su yerno, cuando lo miran con sospecha. Para él representó una herida íntima, profunda, que se tuvo que aguantar, pero tomó una decisión que resultó brillante. Ese mismo día convoca a los obregonistas, llama al jefe de la policía, que en ese tiempo era el general Roberto Cruz, le pide la renuncia y luego le dice: señores, tengan ustedes la amabilidad de designar a quien ustedes consideren conveniente para encargarse de la investigación de la muerte del señor presidente Obregón, que a mí en lo personal me tiene postrado en la pena. Y ese día los obregonistas, no Calles, designan al general Ríos Sertuche, lo nombran director de la investigación, que lleva y pone las piezas juntas y se determina la razón y las circunstancias de los culpables. Así fue. En donde se tomó la famosa caricatura que le iba a pintar León Toral, y debajo traía la pistola y asesina así al presidente Obregón. Calles llega al poder, crea instituciones. La verdad, a mí se me hace fundamental una decisión del presidente Calles, que fue la creación del Banco de México. Desde la creación del Banco de México hasta el momento, a finales del siglo XX, que se le da la autonomía a Banco de México, esta es una de las instituciones menos alteradas de la administración pública mexicana. Y fue obra del presidente Calles. Así es. Porque antes los bancos que emitían dinero eran bancos privados. Así es. ¿Sí? Y esta es una institución fundamental en donde pone nada menos que a uno de los exponentes fundamentales del panismo, ¿no? Como director del banco, ¿no? Calles tuvo... Antes de que existiera el PAN. Sí, Calles fue realmente un extraordinario líder de hombres, ¿no?
y hay que tener en cuenta su enorme visión en cuanto a los hombres mismos se refiere. Él supo recoger del mercado nacional, valga la expresión, a los hombres que iban a ayudarle a construir ese nuevo proyecto de nación. Uno de ellos fue Manuel Gómez Morín. Gómez Morín, que esto al fue... que Calles quiso y admiró toda su vida. En 1925 se crea Banco de Así México. es. Y el PAN se crea 10, 15 años después. 15 años como después. partido político. Gómez Morín interviene no solamente en el Banco de México, sino en la creación del Banco Agrícola y Ganadero. También. Y fue una de las gentes sobre las cuales depositó una gran confianza. Y siempre dijo que Gómez Morín había sido un gran mexicano, sin duda alguna. En ese proceso también le toca al presidente Plutarco Elías Calles hacer la primera llamada de larga distancia, en 1928. Así es. Hacia Londres, en el mismo cable en donde muchos años antes se había transmitido el telegrama Zimmermann, donde los alemanes le decían al presidente Carranza, de México, Venustiano Carranza, que si peleaba México del lado de los alemanes en la Primera Guerra, le regresarían la parte que había perdido Santana de Estados Unidos, ¿no? Así es. Sí. Si el telegrama Zimmermann hubiese resultado una realidad, pues seríamos otro país hoy día, ¿no? Estaríamos hablando otro idioma. Es interesante, las modas ideológicas de la época del presidente Plutarco Elías Calles. México inicia la revolución antes que la revolución soviética, pero la ideología de izquierda penetra en México de una manera importante. Así es. Toda esta revolución cultural, toda esta revolución artística, plástica, de muralistas, pero también de pensamiento, ¿no? Y Plutarco Elías Calles no se va con ese criterio, pero tampoco se va con el sinarquismo, que es la derecha que tarde o temprano se identifica con Hitler en México, ¿no? Absolutamente cierto. No hay que olvidarse que los hombres, a final de cuentas, solamente somos gobernantes temporales de los tiempos que nos tocan. Si bien es cierto que la revolución nuestra es la primera del siglo, no hay la menor duda que la soviética, la revolución proletaria de la Unión Soviética, es la que llenó al mundo del pensamiento contemporáneo. Él y Obregón habían sido jacobinos tempraneros, digo yo. 20 años, por ejemplo, mayores que el presidente Cárdenas, desde luego. Sí. Los separaba, pues realmente, toda una generación de tiempo. Cuando Cárdenas llega a la presidencia de la República en los 30, la filosofía popular que conquistaba las mentalidades jóvenes del mundo era bolchevique. Y México, en ese tiempo, como bien señalas, tenía toda una generación intelectual a favor de eso. Diego, Frida, Trotsky, el doctor Atl, bueno, fueron una influencia profunda en la mentalidad del joven presidente Cárdenas. Y es una cosa importante. México en ese momento era una potencia media en vías de crecimiento. México era identificado como un país con una pujanza y con una fuerza en donde obviamente el juego político de México en el concierto internacional era muy, muy valioso. Y de repente esa estrella de México parece que perdió brillo, ¿no? Si nos permites, vamos en este momento a un corte. Regresamos con ustedes en este periodo apasionante de la historia política de México, que fue la presidencia del presidente Plutarco Elías Calles. Y les recordamos nuestro correo de voz, Twitter, Facebook, todos los mecanismos con los cuales en esta época podemos estar en contacto con ustedes. Regresamos.